Bueno, hoy estamos aquí para presentar el máster de formación permanente en criminalística. Es un máster que se compone de, de dos cursos en un mismo año, que ahora os pasaré un poco a describir detalladamente, ¿vale? No solamente un poco cómo vamos a organizarnos, sino también un poco qué contenidos encontraréis en este máster, ¿vale? Bueno, en esta imagen que podéis ver, si no es así ya me indicaréis, es la del campus de la UAB, es donde tenemos donde la formación se realiza en el campus de Bellaterra, de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el edificio EPSI. Es el edificio blanco que le llamamos, y es donde se realiza esta formación. Bueno, quien nos habla es el coordinador del programa. Mi nombre es Miguel Ángel García y tenéis aquí una foto. Y la directora de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral, la doctora Montserrat Iglesias, que aparece también en esta presentación, en esta slide. Bueno, este es un poco el plan. Aquí podéis observar el plan del máster en cuanto a las fechas de inicio, fechas de final. Como podéis ver, es un máster que se compone de 60 créditos, repartidos entre el 16 de octubre, que empezamos las clases, hasta el 5 de noviembre del año 27, del año que viene. Como os he comentado, son unos estudios que se realizan en un año. En un año, dijéramos que cursamos lo que antes era equivalente a 2 años, por lo tanto, en un año hacemos los 2 cursos. Eso implica que, como veis, los horarios son viernes de 4 a 8 y sábado de 9:30 a 1:30. Antes, cuando estos estudios se realizaban en 2 años, solo teníamos clase un día a la semana, pero bueno, al tener que reducir el tiempo, hemos tenido que aumentar las horas por semana. Por lo tanto, doblar las horas, 2 días de clase, los viernes y los sábados. Bueno, aquí tenéis el número de plazas máximas. El idioma se imparte en castellano íntegramente, debido a que tenemos muchos estudiantes de fuera, de otros países de la Unión Europea o incluso de Sudamérica, que se defienden mejor con el castellano. La modalidad es presencial y, como os he comentado antes, en el edificio blanco del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, de Bellaterra. Aquí tenéis los precios de la inscripción y del diploma, del máster y del diploma. Bueno, os explico por qué máster y diploma. Diploma sería el equivalente al primer año, si cursas los primeros 6 meses, que sería el primer curso. El título al que aspiras es al diploma, y si realizas los 2 cursos, al título a que aspiras es al de máster. Por eso los estudiantes, de hecho, ahora mismo, incluso hace tiempo que no tenemos estudiantes que solo cursen el primer curso, es decir, lo equivalente al diploma, sino que 100% de los alumnos van para obtener el título de máster. Bueno, aquí tenéis una dirección de correo electrónico por si tenéis dudas a nivel de, bueno, cuándo debo hacer la matrícula, formalizar este tipo de gestiones administrativas que a mí me superan. Mejor las hacéis a las personas adecuadas, que tenéis aquí el correo electrónico, es formació.continua.fuab, formació@uab.cat. Bueno, las disciplinas que nosotros vamos a ver durante este año son disciplinas que están relacionadas con la criminalística o ciencias forense en su conjunto. Las más importantes, ahora os explicaré un poco alguna de ellas, las más importantes, que hoy en día pues están consolidadas como prueba, ¿no? Como prueba de efectos jurídicos, ¿vale? Y lógicamente, mediante no solamente estudiar la ciencia en concreto,
que se utiliza ya como prueba, como puede ser una huella, ¿vale? Como tenéis aquí ilustrado, sino la metodología científica que convierte este recurso científico en una prueba, en un juicio oral y por lo tanto puede romper la presunción de inocencia, ¿no? en este caso. ¿Vale? Bueno, como pone aquí, el programa de máster de criminalística, bueno, es de vocación profesionalizadora y incide especialmente en todo tipo de casos prácticos para introducir al estudiante en la experiencia real de la criminalística y capacitarlo para emitir informes de orientación en la investigación criminal. Cuando decimos que es de vocación profesionalizadora, quiere decir que el 100% de los profesores que colaboran en este máster son técnicos en activo en la materia que se imparte, es decir, los especialistas que aparecen dando sesiones de genética son personas que trabajan en laboratorios de genética o de química forense o de informática o de cualquier otra disciplina, o incluso cuando vienen especialistas en diferentes ámbitos, como puede ser en nuevas tecnologías, son especialistas que están trabajando en este caso concreto. Bueno, en cuanto a los objetivos, bueno, evidentemente proporcionar este conocimiento, sobre todo conocer la sistemática que existe detrás de estas pruebas, ofrecer, bueno, una instrucción superior, es decir, de alto nivel, con especialistas refutados en este ámbito, tanto para la generación, reparación, valoración, emisión de dictámenes científicos y, por lo tanto, obtener habilidades para ejercer como perito en aquellas materias que el estudiante se quiera especializar. Por lo tanto, formar especialistas para trabajar conjuntamente como peritos, ¿no? en departamentos jurídicos, debido a que, bueno, como ya bien sabéis, los peritos somos un especialista que acompaña al juez o en la investigación judicial, ¿vale? En aquellos ámbitos que el especialista o que tiene que tomar una decisión o juzgar no es especialista, se puede acompañar de un perito que sí lo es. En cuanto a las salidas profesionales, bueno, evidentemente la actividad profesional mayoritaria que encontramos en las sesiones son alumnos que aspiran a ingresar en fuerzas y cuerpos de seguridad y concretamente en las especialidades de criminalística. Esa es la mayor parte de los estudiantes. También existe un gran número de estudiantes que quieren dedicarse de manera privada a este tipo de labor pericial. También tenemos, sobre todo, ¿no? especialistas en criminología que tienen, bueno, que aspiran a tener más conocimientos en el ámbito de la criminalística. Gente también del ámbito, alguna vez hemos tenido algún alumno de periodismo que le interesa conocer este ámbito para especializarse en este tipo de cuestiones. Y bueno, un poco más o menos es lo más habitual que nos encontramos en cuanto a los alumnos que tenemos en estos cursos. Bueno, ¿a quién va dirigido? Pues bueno, un poco también lo que os he comentado antes, ¿no? Es decir, a quién va dirigido y sobre todo porque esa es un poco la salida profesional que el estudiante pues puede buscar, pues como os he dicho antes, alumnos que aspiran a ingresar en cuerpos y fuerzas de seguridad, también del sector privado de la investigación, juristas, integrantes de otros colectivos como funcionarios de prisiones, también guardias urbanas, servicios forenses, criminólogos y titulados de otras materias. Este año, por ejemplo, tenemos biólogos que aspiran a conocer mejor cómo funciona la emisión de este tipo de informes periciales en la especialidad de genética y, por lo tanto, bueno, perfiles
pues también de la informática forense. Ahora es un ámbito muy buscado, es decir, ingenieros en informática que quieren dedicarse de una manera privada a este tipo de servicios, pues también hemos tenido algunos alumnos que un poco han encarados en este sentido, ¿no? En cuanto a los requisitos de acceso, pues aquí un poco lo tenéis. En todo caso, pues el resumen pues lo tenéis aquí en la documentación requerida. Lógicamente, para obtener esta titulación de máster hay que tener previa una titulación de grado o equivalente, licenciado, diplomado universitario. Y bueno, como veis, pues la documentación requerida es el título, en este caso, de grado universitario equivalente, vuestro expediente académico, bueno, DNI, NIE o pasaporte vigente y fotografía de carnet de las dimensiones que indican aquí. Hasta ahora un poco más o menos a nivel administrativo o de enfoque, ¿no? del máster. Ahora, pues, si os parece, entramos ya más en la materia, en los contenidos formativos. El primer curso es un curso muy intenso, muy denso, donde se incluye, en primer lugar, antes de ir a cada una de las especialidades forenses, al sistema de calidad que de alguna manera acompaña a cada una de estas disciplinas, es decir, el alumno descubre que detrás de cada una de estas disciplinas existe todo un procedimiento de calidad que regula cómo debemos aplicar estas técnicas forenses. Esto es fundamental, es tal vez lo más importante, lo primero que hay que conocer y lo que de manera más concreta, ¿no? Luego vamos a ir desgranando en cada una de las tipologías forenses, ¿no? Pero primeramente es conocer el sistema de calidad, luego, evidentemente, las funciones del perito, conocer y saber cómo, qué estructura y qué elementos fundamentales debe tener un informe pericial y luego, por último, de este bloque más introductorio, es cómo debemos hacer la exposición si se diera el caso delante de un tribunal. Es decir, no solamente tener claro todo el sistema de calidad que nos acompañará y que además es del todo obligatorio incorporarlo en nuestro dictamen, sino, bueno, evidentemente la figura del perito en cuanto a sus funciones, el informe pericial muy ligado al sistema de calidad, son elementos muy ligados, y por último, la exposición en juicio. Esta parte es importante porque no solamente hemos de saber realizar ese informe pericial y hacerlo con todas las garantías y de la mejor manera posible, sino que también lo tenemos que saber defender. Yo siempre explico que un informe mediocre, bien defendido, puede llegar incluso a ser un buen informe. Y un informe brillante, mal defendido, puede llegar a parecer un mal informe. Por lo tanto, es una parte que también vamos a practicar y de hecho se practica no solamente en saber identificar cuando estemos en el juicio quién está delante nuestro y de qué manera se reparte pues, los papeles, ¿no? Tanto la fiscalía como la defensa, sea en función del caso, el tribunal popular, si es que se diera el caso también, sino además también practicar cómo vamos a exponer, ¿no? de una manera clara el informe pericial que anteriormente habremos redactado. Por lo tanto, es una parte que vamos a ensayar, que vamos a probar en clase y que, bueno, es una parte práctica que también es muy interesante y en cierto punto también divertida, ¿no? Porque un poco se teatraliza, ¿no? el escenario del tribunal, ¿no? y nuestro rol en este sentido. Bueno, luego también en un segundo bloque vemos o nos explican qué significa o qué es la inspección ocular. Es una de las partes más importantes, cómo vamos a llegar a la escena y recoger las evidencias. Esto nosotros técnicamente le llamamos la inspección ocular técnico-policial, la IOTP. Es la metodología que también está muy ligada al sistema de calidad
haya todo un corpus legal y de procedimiento para poder identificar y transportar con las máximas garantías las evidencias, o en este caso, bueno, como nosotros denominamos los ítems, al laboratorio forense. ¿Vale? Y luego hay un tercer bloque, que sería ya el final, ¿no?, de este primer curso, donde, como veis aquí, ¿no?, vamos a ir viendo cada una de las especialidades forenses. Vamos a decir cada una de las especialidades forenses clásicas, es decir, las de toda la vida: fotografía, audio, lofoscopia, documentoscopia, grafística, informática forense, genética, química. Es decir, vamos a ver cada una de ellas. Vamos a tener un par de sesiones, o sea, un par de días de clase, 8 horas, para ver cada una de ellas, y de una manera, bueno, muy compactada, eso sí, muy compactada. Pues tendremos clases, en algún caso incluso, cuando sea posible, desde un punto de vista más práctico, como por ejemplo cuando hacemos los talleres de lofoscopia, ya que en clase podemos, pues, recoger huellas y poder practicar no solamente la teoría, sino la práctica. En otros ámbitos, por ejemplo, como es la genética, nos tendremos que conformar con la parte teórica, ya que en ningún caso un laboratorio forense permite que se acceda a uno de esos laboratorios, y por lo tanto es algo más inalcanzable, ¿no? Pero bueno, en los ámbitos en que es posible, pues vamos a compaginar esta parte teórica y esta parte práctica, que siempre es más ameno a la hora de ver cada una de las disciplinas. Bueno, aquí un ejemplo de un informe forense, un dictamen forense, tampoco tiene más relevancia. Una parte importante, y por eso no quiero saltarme esta slide sin comentaros, que aunque os he dicho que vamos a ver todas las disciplinas forenses clásicas, siempre lo vamos a ver desde una perspectiva no solamente de lo que ya llevamos haciendo durante muchos años, sino de una perspectiva de incorporar todos aquellos adelantos técnicos y científicos en cada una de estas materias, para poder avanzar y ser más precisos, o incluso obtener información que antes no teníamos. La prueba es que en este avance científico y técnico, la tecnología estos años nos ha ayudado mucho, pues hemos resuelto casos que hace 12 años o hace 20 años no se habían podido resolver. Esto es gracias a la incorporación de estas nuevas tecnologías, nuevas ciencias forenses, y por lo tanto no nos quedamos solamente en explicar o en ver las técnicas forenses clásicas, sino también la intención de este curso, y es un poco el espíritu de esta formación, es hacer una mirada más hacia adelante, hacia las técnicas más modernas, ¿vale? Y eso es algo que también es muy interesante, ya que en estos años también la inteligencia artificial, que también vamos a ver cómo de alguna manera nos afecta, hemos visto, pues, un despegue en algunos ámbitos de las ciencias forenses muy interesantes. Por lo tanto, es una parte que también vamos a ver. Bueno, en cuanto al segundo curso, es un curso un poco más complejo, en el sentido, bueno, perdonad, del primer curso, ya para terminar. Cada uno de los bloques que os he ido explicando, ¿vale? Alguno lo vamos a ir dividiendo, lo vamos a ir evaluando, ¿vale? Es decir, hacemos un tipo test, si hay un ejercicio práctico se corrige. Por lo tanto, vamos a ir haciendo una evaluación continuada por bloques, ¿vale? Para poder daros una nota de ese primer curso y, por lo tanto, teneros que evaluar, ¿vale? Por lo tanto, tened en cuenta que hay materia evaluable, y por lo tanto hay unas pruebas bueno, de lo que se ha explicado en clase, muy sencillas, para que podamos nosotros tener un control de que lo que se ha explicado se ha entendido, y por lo tanto se va evaluando por los diferentes bloques, ya sea con ejercicios tipo test o con ejercicios prácticos que podáis realizar. Vale, en cuanto al segundo curso, como os decía, es un curso algo más complejo. Se supone que ya sabemos hacer un informe pericial, ya sabemos cómo funciona la criminalística, ya hemos visto todas o casi todas las ciencias forenses, si no las más importantes. Sabemos exactamente cuál es la figura del perito, y ahora aquí lo que hacemos es un salto en cuanto a poder analizar y poder poner en práctica todo esto en
en escenarios más complejos. Es decir, lo que nosotros llamamos multiescenario, es decir, escenarios donde puedan haber, por ejemplo, ¿no? Como puede ser un atentado terrorista, donde puedas tener pues un escenario en Barcelona y otro escenario en Cambrils, ¿no? Por poner un ejemplo. Incluso multidisciplinario, es decir, un escenario donde recojas diferentes tipos de ítems, desde balísticos hasta alofoscópicos, hasta informáticos o incluso genéticos, ¿no? Recoger sangre, recoger balas, veinas, recoger material informático, etc. Esto realmente requiere unos conocimientos técnicos porque recoger una prueba antes que otra puede hacer que limitemos luego las pruebas en el laboratorio, es decir, recogiendo a lo mejor una prueba, destruimos la posibilidad de realizar otra más interesante. Por lo tanto, esta parte es relevante y es una de las partes que también vamos. Por tanto, sí que veremos también volveremos a estudiar lo que es la inspección ocular, pero desde esta perspectiva de un punto más de complejidad, ¿vale? También es importante, y es la parte que también debe encajar, y es que aquí nuestro rol ya no es un rol como en el primer curso, que el rol era de perito. Aquí el segundo curso es un rol más de dirección, de organización, de decisión. Es un poco el director de escena, ¿no? El director quien gestiona este dispositivo, ¿vale? Por lo tanto, también hay una parte importante, es un bloque, de hecho es el primer bloque, donde se hace mucho hincapié en la inteligencia forense o lo que o lo que nosotros llamamos el pensamiento estratégico, ¿vale? Es decir, aquí también entender cómo funciona el crimen organizado, cómo funciona hoy en día el terrorismo, tener una visión de geoestrategia y, por tanto, de todo esto que os estoy comentando, pues tendremos especialistas, ¿eh? Vendrá un especialista en lucha antiterrorista, que está en activo, un especialista en crimen organizado, que está en activo, un especialista en geoestrategia, que también es un profesor que es especialista en este ámbito. Metodologías de pensamiento estratégico, es decir, desde el punto de vista de cómo analizar, cómo tomar decisiones para luego poder realizar planes de acción y poder actuar sobre un problema. Esto es una parte que nos aplicamos en la criminalística, pero aquí siempre explicamos a los alumnos que además es de aplicación en cualquier ámbito de la vida, es decir, el pensamiento estratégico lo podemos extrapolar en el futuro en cualquier profesión que implique un cierto grado de decisión y de dirección, ¿vale? Y bueno, y luego en segundo curso también vais a ver disciplinas que tal vez no son tan conocidas, que se están introduciendo ya, como podría ser la perfilación criminal. La perfilación criminal es un ámbito muy complejo, es muy interesante, es un ámbito que se está trabajando mucho en Estados Unidos desde hace muchos años. En España se han admitido pocos informes periciales de perfilación criminal. Tenemos un perfilador criminal que es el único, que es el que da la clase, que es el único perfilador criminal en España, o el primero, mejor dicho, que le aceptaron un pericial de este ámbito. Es una persona que además ha escrito un montón de libros, está en activo, además una clase muy interesante. Y bueno, también ampliar un poco los conocimientos en las técnicas que hoy en día utilizan los laboratorios, ¿no? Es decir, es muy importante. Nosotros recogemos evidencias en un momento dado para poderlas trasladar a un laboratorio y, por lo tanto, tener especialistas que nos expliquen, más allá de lo que es una técnica forense en química o en genética o en informática, la gestión de un laboratorio, cómo funciona un laboratorio, es algo muy interesante. Es decir, es una parte de la formación que enriquece mucho esta visión más directiva. Como no, también una parte muy importante conocimientos en nuevas tecnologías, como os he comentado antes, el impacto de la inteligencia artificial en todos estos procedimientos y, por tanto, también, como no, pues también tener una parte, un bloque donde vamos a hablar de tecnología, de redes sociales, bueno, del mundo digital que nos rodea, porque hoy en día ya las pruebas no solamente las vamos a buscar en el mundo físico, sino hoy en día también las pruebas
también las vamos a buscar en el mundo digital. Y esta es una de las partes, va más allá de la informática forense, lo tratamos aparte y vienen especialistas de ciberinteligencia y ciberseguridad para ver este bloque. Bueno, alguna ilustración sobre las técnicas de inteligencia criminal que vamos a ver en el ámbito del pensamiento estratégico. Como hemos dicho antes, nociones de crimen organizado, lógicamente muy centrados en la estrategia nacional contra el crimen organizado o de la lucha antiterrorista. Y, bueno, como os he dicho antes, sobre todo muy centrados en estas inspecciones oculares más complejas donde tenemos diferentes ítems a analizar. Bueno, voy pasando un poco porque esto es alguna ilustración de profesores que colaboran, de las materias que se van impartiendo, y así también os hacéis un poco una idea de lo que se trabaja en este curso, ¿vale? En este máster. Bueno, aquí la foto un poquito antigua. Y bueno, en la parte de la izquierda que veis aquí una cámara de fotos y tal, pues bueno, lo que os comentaba antes, las nuevas técnicas pues para para identificar elementos desde, pues no sé, manchas genéticas o huellas sin tener que lanzar reactivos químicos que puedan luego destruir el material genético y esto impida pues luego hacer una segunda prueba. Nuevas tecnologías que se han desarrollado en laboratorio y por lo tanto pues también poderlas explicar. Una de las herramientas que vais a usar en segundo, al final, para el análisis de estas pruebas periciales complejas de multiescenario, donde vais a encontrar diferentes disciplinas en un mismo escenario, pues lógicamente esto lo mejor es utilizar herramientas tecnológicas. Veréis que, bueno, utilizaremos una herramienta. Es una herramienta de uso libre, lo que pasa que lo que vais a ver, lo que estáis viendo, es una customización, es decir, esta herramienta libre que puedes tú descargar o comprar, es decir, es una herramienta, no es una herramienta muy cara, es la típica herramienta como la que utilizan las inmobiliarias para hacer tours virtuales en las casas o pisos que venden. Nosotros lo utilizamos para poder recrear y poder, bueno, sin utilizar el papel, ¿no? Poder documentar toda la inspección ocular. Es decir, aquí lo que incorporamos es no solamente las fotos y los vídeos, sino también los croquis, las diligencias, etcétera, etcétera. Bueno, es una herramienta bastante útil, no es nada aquello imposible, aquellas herramientas que solo puede usar la policía porque son muy caras. Es una herramienta bastante accesible, existen muchas más y veréis pues como una aplicación en este ámbito. Es interesante y de hecho pues es un poco la tendencia hoy en día a la hora en según qué casos, cuando tenemos que llevar evidencias a un tribunal, intentar evitar llevar mucho papel y sobre todo cuando tenemos que explicarnos delante de un tribunal popular, ¿no? Que no son tribunales profesionales. Entonces, bueno, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras y de hecho es así, ¿no? En vez de ir al tribunal con 2000 folios de inspección ocular, pues ir con unas imágenes, poderlo explicar, poder acceder a cada ítem, poder acceder a cada diligencia y por lo tanto, pues de una manera gráfica explicarlos mucho mejor. Bueno, cuestiones ya para acabar relativas a la asistencia. Lógicamente la asistencia es obligatoria. Si algún estudiante, por lo que sea, un día no puede asistir, por lo que sea, lo comunica. Las evaluaciones, como hemos comentado antes, pues se deben hacer, son obligatorias para poder evaluar cada uno de los cursos y en consecuencia poder superar el máster. Una vez finalizado el máster y haber superado las asignaturas, hay que realizar un TCM, un trabajo final de máster. Sí que es cierto que como el máster se desarrolla en un solo año, existe poco tiempo para ponernos en marcha en cuanto a el TCM, ¿vale? A la tesina. Por lo tanto, al principio de curso ya os pasaremos algunas propuestas. Lógicamente son propuestas, simplemente cada alumno escoge libremente aquel tema que le interese. El coordinador, en este caso yo,
soy el que valida si esa propuesta tiene sentido o no para los estudios que estamos evaluando, y a partir de aquí buscamos un tutor y ya empezamos a trabajar en el tema. Muchas veces lo que ocurre es que empezamos a trabajar en el tema antes de haber visto la asignatura de aquello que nos interesa. Puede pasar, ¿no? Nos puede pasar. Eso es debido al poco tiempo que tenemos. En un año hay que hacer el curso y los estudiantes queréis acabar el TFM. Por lo tanto, como lo queremos hacer todo en un año, pues lo tenemos todo más compacto. Intentamos solventarlo. De hecho, con el trabajo de todos, de los coordinadores y de los profesores, se supera este problema y normalmente el 100% de los alumnos acaban escogiendo un tema de su interés que además pues, pueden luego defender y de una manera brillante. En cuanto al asesoramiento y tal, pues bueno, tendréis el contacto de los profesores, el mío siempre, porque al ser el coordinador, pues en cualquier momento, incluso a veces hacer de puente entre un tutor de una tesina o adelantar alguna información a un profesor que aún no ha venido a dar su clase, pero que nos interesa pues contactar con él, pues bueno, en esto ya estamos habituados y por lo tanto no hay ningún problema. ¿Vale? Así que un poco eso lo vamos salvando con el correo electrónico y el día a día. Bueno, aquí tenéis un poco más o menos las dos direcciones de correo, la mía, por si hay alguna duda en cuanto a los contenidos, objetivos, etcétera, a nivel de docente. Y luego tenéis el correo electrónico de gestión académica y su teléfono por si tenéis dudas a nivel de, pues eso, de lo que comentábamos antes a nivel de matriculación, a nivel de becas, a nivel de tal, de todas estas cuestiones que podáis necesitar, ¿vale? Quedo abierto a vuestras preguntas. Si queréis, las podéis formular o bien por el chat o si lo preferís, pues directamente abriendo micrófono e intentaré resolverlas. A ver, me preguntáis si hay algún periodo de prácticas. No. Nosotros lo que intentamos es que las asignaturas que tienen componente práctico se realizan y se evalúan al mismo tiempo. No hay un periodo de práctica. Sí que cuando se nos ha permitido, ¿vale? Y hemos hecho visitas a laboratorios, ¿vale? Siempre que, en este caso, el Instituto de Medicina Forense o los Mossos d'Esquadra lo hayan podido facilitar, ¿vale? Pero siempre se intenta hacer una salida, pero que no se evalúa, es más una salida formativa bueno, poco pues para poder hacer una toma de contacto con especialistas. Vale, en cuanto a si hay que trabajar algún contenido que tenga que ver con matemáticas o física, no. No es que no nos da tiempo, es decir, en el primer curso, todas las especialidades, es decir, la que podría tener más matemáticas, podría ser balística, ¿vale? Que es la que calcula los impactos de bala y tal. Pero hoy en día, con la tecnología que tenemos, los punteros láser y toda la tecnología que veréis, prácticamente nos lo hace la máquina. Antiguamente sí que requería de conocimientos en matemática y física. De hecho, el que vendrá a dar clases es físico. Pero hoy ya no, hoy en día, hombre, claro, evidentemente son especialistas y por lo tanto todo ese conocimiento que tienen es fundamental, pero a la hora de entenderlo y de lo que vamos a hacer en clase, lo vamos a basar mucho en la práctica. Por lo tanto, y porque no nos da tiempo tampoco de llegar a la raíz de todo este tipo de análisis. Donde, por ejemplo, incluso en segundo, cuando hacemos toda la parte de pensamiento estratégico, que es la de elaboraciones de planes de acción, y bueno, y analizamos pues hacemos proyecciones de probabilísticas y tal, vamos a modelos muy, muy teóricos para que se entienda, donde damos mucho la información ya muy tratada para que se pueda aplicar de una manera rápida, porque tampoco daría mucho tiempo de ir a la raíz. Sí que es cierto que tendréis toda la documentación para aquel
Siempre hay alguien que quiere ir más allá. Eso siempre, siempre es posible, pero contenidos en matemática y física ya os puedo asegurar que no vamos a, que no hay. No hay. No sé si hay alguna cuestión más. No obstante, si ahora no tenéis ninguna cuestión y me queréis escribir un correo electrónico, pues solo que me indiquéis, mira, estoy interesado en tal, en cursar, para que no confunda que seáis un alumno eh, que esté cursando ya, pues me decís lo que necesitáis y si puedo aclarároslo, os lo aclaro por correo, ¿vale? Todo aquello que tenga que ver con los contenidos, ¿vale? A ver, esperamos a ver si hay alguna más, alguna cuestión más que llegue por el chat. Vale. ¿Qué es lo que más se valora en el proceso de admisión de los candidatos? Esto lo tendrás que preguntar en el correo de administración, pero también te digo que son 40 plazas, son muchas plazas, es decir, normalmente o sea, hay plazas de sobras. Quiero decir que hay unos prerequisitos que sean muy limitantes. Hombre, lógicamente hay que tener los prerequisitos que os he comentado antes. Es un máster, requiere haber superado ya unos estudios universitarios. Y en ese sentido yo creo que es el ámbito, la cuestión más limitante si es que existiera alguna, ¿eh? Pero más allá de esto yo no me preocuparía, ¿vale? Bueno, si no hay ninguna cuestión más, pues lo dejaríamos aquí. Muchas gracias por vuestra atención y si hay alguna una cuestión más me lo comentáis por correo, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias y mucha suerte. Venga, un abrazo.